Hola, buenas tardes. Buenas Otra tardes vez. de nuevo. Estamos grabando el Claro, mismo día que el capítulo anterior, que quede claro. pero no lo digas, se rompe la magia. A ver, aunque creo, aunque creo que se va a notar un poco, ¿no? Porque el tono de hastío es un poco el mismo. Sí, Pero bueno, Sí. Decía... él quiere hablar de su sección humana que de- no ha dicho nada del anterior. Claro, es que me estoy haciendo un café, pero que ni siquiera es un café, es la capsulita de café misma que he gastado para antes, ahora con la segunda, o sea, con el segundo pasado de agua. Estoy empezando a despertarme un poco y entonces estoy empezando a recordar mi vida antes del puchero maldito ese que me he comido al sol, que ha hecho que me quede absolutamente sobao en el capítulo de Ucrania. Y estoy empezando a recordar cosas, a ver, así como cosa un poco tremebunda. Ayer estuve como 6 7 horas en urgencias para una chorrada que era para que me miraran si tenía una costilla rota o no, porque, bueno, pues recibí una lección de antipatriarcal hace una semana, que es que en sparring, en boxeo, una chavala casi me rompe una costilla de una hostia, ¿vale? Eh, Contribuyendo a los muertos del comunismo, claro, o sea, literalmente. contribuyendo a que esté más cerca de estar muerto. Un saludo desde aquí a la chavala en cuestión, que pensó que un entrenamiento era el momento en que había un cazatalentos esperando a captarla para ser la nueva Mayweather. Pero bueno, no, al final era una contusión, ¿vale? Es que un compañero que es enfermero me metió miedo tontamente, me hizo así como una palpación, decidí hacer intrusismo laboral y mandarme a urgencias por si acaso. Y Es que, a ver, o sea, hay una norma social que voy a decir aquí, y es que no habléis con vuestros conocidos enfermeros y sanitarios. no, porque es que, claro, es que os van a recetar que tenéis la peste bubónica, ¿no? Os van a diagnosticar la peste bubónica. Os diagnosticarán lepra. Sí, yo es que además luego lo pienso y digo, pero ¿cómo coño me va? O sea, ¿cómo me va a romper alguien una costilla de un golpe en un entrenamiento? Es que te paras a pensarlo y dices, joder, porque me metieron mucho miedo, pero en el fondo, o sea, es que tendría que ser rollo Terminator, ¿sabes? En plan, tendría que haberme podido sacar el corazón y volvérmelo a meter, rollo O sea, te fatal. llega, te llega a romper la costilla y sinceramente llamo a Netflix y que le hagan una Claro, serie. es que eso es que sería un fatality del Mortal Kombat. O sea, me saca la costilla, se hurga la oreja con ella y me la vuelve a poner. Es que es en plan, sería un puto fatality. Pero no sé, o sea, y eché horas ayer como un tonto y pues bueno, al final estaba bien. En fin, no hay mucho más, pero es así la cosa más rara que me ha pasado recientemente. Ha sido una semana más bien aburrida y muy durita en el trabajo. Eh, ya os contaré alguna cosa del curro otro día, que no quiero ponerme ahora en caliente a contar cosas demasiado específicas y que podéis averiguar dónde trabajo. Ya, esto es delicado, o sea, yo por eso nunca digo absolutamente nada Claro, de qué hago. Es que yo sé que soy muy localizable y da mucho miedo. pues Am, nada, hasta aquí mi sección humana. sí, yo antes de empezar quería hacer un comunicado. No, no es del Benidorm Fest, que sé que en el imaginario colectivo iba a hablar yo de eso, pero no lo voy a hacer. Mira, ya está la perra ¿Qué ha ladrando, pasado en la el que Benidorm faltaba ahora. Fest? No me tires de la lengua, que no vamos a hablar de la reforma laboral. Vale, vale. Pues tendré que buscar Pero, qué es quiero, lo del Benidorm Fest. pero quiero hacer un comunicado sobre a toda esta gente que nos... Porque he visto recientemente unos cuantos Ay, tweets sí. de que había un señor que nos estaba culpando de la corrupción en China y que teníamos que cancelar Beijing 2022. Yo solo quería comentar que no tenemos nada que ver ni con Beijing 2022 ni con la corrupción en China. Porque lo que pasa es que mucha gente busca en el buscador los muertos del comunismo, literalmente, o sea, los muertos del comunismo, gente muerta por culpa del comunismo, ¿Pero qué piensan? ¿Que y somos nos una cuenta cita, homenaje o algo así? sí, y nos citan a nosotros como la cuenta homenaje más extraña de la historia.
Pero nada, comentar que si alguien tenía dudas de nuestra implicación en la corrupción china, no es cosa nuestra. Claro, es que es en plan, somos los muertos del comunismo rollo, pero tampoco entiendo muy bien esa lógica, ¿no? Porque es como, si fuéramos los muertos del comunismo, o sea, de alguna manera somos la cuenta representante oficial, yo que sé, de Adolfo Hitler, Benito Mussolini, José Antonio Primo de Rivera, o sea, toda la ristra de muertos del comunismo célebres. ¿Por qué habríamos de tener poder sobre los Juegos de Pekín que en el imaginario de la persona que nos está citando los hace un partido comunista y no pues eso, un partido burgués? No entiendo, ¿sabes? Es como, ya es raro que pienses que somos los muertos del comunismo en un sentido literal, rollo todas las almas de los asesinados por el comunismo unificadas en una cuenta de Twitter, con Britney Spears ahí gritando. Pero es más raro aún que entonces nos pidas cuenta, ¿no? Porque si nos dijeras, oye, @ los muertos del comunismo, reorganizad ya la fuerza de choque de las SA, te diría, bueno, pues no lo voy a hacer, señor, porque no soy, ¿sabes? O sea, no soy Adolf Hitler, pero a lo mejor tendría una lógica interna que me pidieran eso. Pero ¿qué sentido tiene que me pidan cosas sobre el comunismo? Se comenta algo relacionado con un gobierno socialdemócrata o algo por el estilo y está como el facha de turno citándonos a nosotros. Y digo, pero es que al final tenemos que hacer como un comunicado por escrito, tweet fijado en plan de no somos los muertos del comunismo, literal. No, es que vamos a tener que crearles una cuenta fake a los otros muertos del comunismo. Ya vamos a hacer ese favor porque claro, los fachas están un poco perdidos. Claro, es que es en plan, no sé, es muy raro, es muy raro. O sea, cómo interactúan los fachas con nosotros es muy extraño. Pero bueno, bien. A mí me alegra siempre, o sea... No, o sea, sea bienvenido, ¿sabes? O sea, mucho mejor. No dejéis de hacerlo. Sea mucho mejor, mucho mejor. Vale, bueno, después de nuestros comunicados públicos y de que Alberto, esta chica casi le rompe las costillas, vamos con otro golpe, pero esta vez a la clase obrera. Bien, la reforma... bien hilado. ¿Has visto? Yo aquí presentatriz. Paz Padilla desea. Vale. Vamos. Es que yo ya me río. Y es que me río por no llorar. Es que, claro, yo ya estoy loca. Ya, segundo capítulo grabado en un día. Es que... o me río o me echo Además, a llorar. tema ligerito, vale. la reforma laboral. La reforma laboral, sí. Además, yo para acordarme de leyes. Vamos a reírnos. A ver, la cosa es que la reforma laboral tiene una historia larga y concreta. Bueno, para los que no estéis muy enterados o no seáis de España y tal, básicamente la propuesta de derogación de la reforma laboral derogación. Que lleva una R, ¿no? Derogación. A mí me gusta más cómo suena. Derogación sería dejar de rogar una reforma laboral, ¿no? Eso que me corrijan los lingüistas, pero... Bueno, la derogación de la reforma laboral fue una de las propuestas estrellas de nuestro actual gobierno progresista, concretamente el más progresista del mundo y el único gobierno comunista de la historia actual. Básicamente, pues querían derogar la reforma laboral de el PP. Entonces, PP, Partido Popular. En fin, la cosa es que fueron, pues, prometiendo y a la vez que se iba acercando, fueron como rebajando un poco. Y nuestra persona favorita del podcast, Yolanda Díaz, que Yolanda Díaz como portavoz es muy trambólica, pero yo honestamente disfruto sus entrevistas porque tiene una energía como muy, muy caótica. Es que tiene como la energía esta de que estás en el baño de la discoteca pasando por un mal momento y te viene una chica como súper borracha y que intenta animarte de maneras muy raras y no sabes si te está animando o invocando a los sumerios porque nada de lo que dice tiene sentido. Pues es un poco esta energía. La cosa es que fue bajando de nivel la cosa y al final se quedó con la reforma de la reforma laboral. Pero tampoco no mucho. se ha reformado mucho. Claro, pero no mucho. Sí. O sea... De hecho,
tirando a poco. Contexto del contexto. En España, ¿vale? Desde la crisis de 2008 ha habido así dos grandes reformas laborales y varios pequeñas reformitas trascendentales, ¿vale? Entonces, las dos reformas laborales fueron la del PSOE y la de Rajoy, ¿vale? Entonces, progresivamente, en este conjunto de reformas, lo que se hizo es que se dinamitó las herramientas legales que los trabajadores tenían, ¿vale? Para, a través de los sindicatos, negociar condiciones de trabajo, al menos las condiciones legalmente establecidas de trabajo, con una determinada correlación de fuerzas. O sea, tampoco voy a decir con cierta ventaja, porque no es verdad. Es decir, no es que la legislación laboral fuera la leche, pero había una serie de herramientas que antes se tenían para negociar y ahora ya no. Vale, entonces, una de esas herramientas era la primacía de los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa. ¿Esto qué quería decir? Esto quería decir que si tú trabajabas en el sector del metal en sentido amplio y concretamente, obviamente, pues trabajas en una empresa, ¿vale? O sea, a ti no cobras por trabajar en el metal en general, sino en una empresa en particular, yo qué sé, pues ArcelorMittal, ¿vale? Una de estas, tú tenías como base para empezar a negociar el convenio del metal. Entonces, si tú trabajabas en ArcelorMittal, que era una empresa grande con muchos beneficios, con una plantilla muy fuerte, muy organizada, podías negociar un convenio de empresa que mejorase el sectorial, nunca que empeorase el sectorial, ¿vale? Siempre se respetaba la ley base. Y así hasta llegar al Estatuto de los Trabajadores. Y si trabajabas en el taller del tío Josep plegando chapa de aluminio de 3 milímetros, pues obviamente a ti se te iba a aplicar el convenio sectorial del metal, obviamente mal aplicado, con un montón de irregularidades, pero tenías esa baza a tu favor, porque no podían negociarte un convenio de empresa que prácticamente era negociar de cara a tú con el empresario a cara perro y salir perdiendo. Vale. Eso es una de las cosas que se cargan. También se cargan el precio de despedir a alguien, ¿vale? O sea, lo van abaratando hasta el punto que es que ahora mismo, a ver, no da igual que te hagan fijo, pero da un poco igual, porque te puedes ir a la calle muy barato hasta que no lleves muchos años trabajando en el mismo sitio. Entonces, prácticamente respecto a cuánto costaba originalmente despedir a alguien, ahora viene a costar la mitad en los casos en los que puedan acreditar despidos objetivos y cosas así, ¿vale? Esto se calcula en días por año trabajado. Entonces, estos fueron pues dos de los grandes temas que se fueron que se tocaron. Luego, aparte, progresivamente se fueron incorporando más y más facilidades para no solo los despidos colectivos, ¿vale? Por los cuales se pueden hacer lo que se llaman expedientes de regulación de empleo, que son despidos colectivos masivos, ¿vale? Ya no solo se podían justificar por pérdidas o porque de verdad la empresa se fuera al carajo, sino porque a X trimestres vista tú, como empresario, previeras que no ibas a tener tantos beneficios como el año pasado. Es decir, lo que era una medida que se preveía para casos de cierre o de irse a pique, de ir a perder mucho dinero, ahora se pasa a utilizar para casos de desaceleración económica de la empresa, ¿vale? Luego a esto se le suman otras distintas cositas, ¿vale? Que hacen mucho daño, como la criminalización de los piquetes en el Código Penal, que eso sí que es una cosa que se revirtió hace un tiempo, si no me equivoco, ¿vale? Sí. Y todo esto nos va dejando con un panorama muy jodido, ¿vale? Aparte de una serie de reformas del sistema de pensiones, por el cual básicamente vas a trabajar toda tu puta vida, no va a haber manera de que tengas la pensión entera, y si la tienes pues va a ser una mierda, te la van a tener que compensar casi seguro. O sea, creo recordar que tenías que cotizar un huevo de años. Sí, la edad de jubilación es a los 67, tenías que cotizar un montón de años, ¿vale? Porque creo que eran como 36, o sea, una barbaridad. Vale. Y además, claro, porque esto es lo que le han llamado siempre es insostenible el sistema de pensiones, porque hace muchos años todo el mundo curraba en sector productivo y ahora hay mucha menos gente currando. Y dices, hombre, ya, pero
de manera mucho más productiva, porque ahora hay maquinaria, ahora hay tecnologías de la información, entonces el trabajo que antes hacía falta 50, ahora hacen falta 3. Entonces no tiene mucho sentido que el sistema de pensiones se siga financiando igual, pero con esta excusa de mierda pues recortaron el sistema de pensiones, ¿vale? Entonces a eso le sumas además una tendencia que luego comentaremos a financiar con dinero público, un poco bonificarle todo al empresario, o sea, todo lo que antes eran impuestos que pagaba el empresario o algún tipo de contribución social que el empresario estaba obligado a pagar, ya fuera para formación, para desempleo, cosas así, progresivamente se va pagando cada vez más de las arcas del Estado, que en el fondo pues son los impuestos directos e indirectos que nos van cobrando a los trabajadores acumuladamente a lo largo del tiempo, ¿vale? Y en menor medida a las empresas, pero que es dinero que las empresas sacan de nuestro trabajo, sí que para el caso es lo mismo. Vale, y ahora Bueno, ya... aquí todos pagando la no reforma laboral. Claro, entonces, dentro de este merder, lo que Podemos prometía y el PSOE ya casi en elecciones te decía que no lo iba a cumplir, pero medio prometía también, era quitar... primero hablaban de derogar la reforma laboral de Rajoy, es decir, solo las cosas así un poquito más fuertes de legislación, pero todo el tema de abaratamiento del despido y demás, dejarlo prácticamente igual. Y luego fueron rebajándolo cada vez más a derogar los aspectos más lesivos, les llamaban, ¿no? O sea, aquellos que, por lo que sea, ellos percibían que hacían más daño, pues seguramente a la parte de la negociación. Vale. ¿Qué ocurre? Todo esto se ha ido, como ha dicho Lucía, desinflando, porque como ya dijimos en uno de los primeros capítulos del podcast, es que la reforma laboral es la normalidad laboral ahora. O sea, es que cómo está construido el modelo productivo español, el modelo productivo del capitalismo español, necesita este funcionamiento de reforma laboral. Entonces, si no hay una presión muy grande enfrente, eso no va a cambiar, porque no tendría, o sea, no lo van a permitir los empresarios, porque es que verdaderamente, entre comillas, no es que no se lo puedan permitir, pero lo que no se pueden permitir es regalarlo, ¿vale? No están en un momento para poder permitirse eso, porque hay bastantes de estas modificaciones, más allá de lo que son los aspectos más lesivos que les llaman, que tocan a cómo se ha transformado el mercado laboral, a ser un mercado mucho más volátil, donde tú estás en una rotación enorme de mano de obra entre unas empresas y otras, donde la cantidad de mano de obra por empresa que hace falta es mucho más pequeña, hay mucha más subcontratación y externalización de servicios en las empresas, etc. Vale, y con este contexto, sí. Bueno, salvo que tengas algo que añadir al contexto, podemos explicar en sí mismo la derogación esta supuesta de la reforma laboral o la reforma de la reforma que han hecho. Sí, a ver, yo quería añadir que presión ha habido poca. O sea, dudo que alguien se crea que la reforma laboral, pero no mucho, ha sido una victoria colectiva de la clase obrera que se ha organizado, ya ha hecho presión al gobierno desde los sindicatos, desde tal, y ha participado en esa redacción de la propuesta y una negociación a la antigua usanza, enseñando músculo de movilización y todo esto, no ha ocurrido, ¿vale? O sea, igual, no cuento nada nuevo, pero para los de fuera de España y tal, que tengan claro que no ha ocurrido, no ha pasado, no ha habido esto, sino que hay tres agentes partícipes en la reforma laboral, que son el gobierno, la patronal, que la patronal está dando palmas, por cierto, como no podía ser de otra manera, y las cúpulas sindicales. Pero cúpulas sindicales no son igual a las bases del sindicato. No, ni siquiera es igual a los estratos intermedios de los sindicatos mayoritarios. Vale. Sí, o sea, están muy por encima. De hecho, como una cuestión que voy a comentar es, no solo no viene por presión callejera, sino que es que además hay bastantes indicios de que va alineado con los distintos planes de reforma que están haciéndose en la Unión Europea, referentes a la recuperación post-pandemia. O sea, la cuestión es que hay un mecanismo red y una serie de mecanismos insertos en esta reforma laboral para facilitar ERTEs y
disminuir de cara a la galería la temporalidad, aunque realmente lo que van a disminuir son las tipologías de contrato temporal que existen, ¿vale? Que está subvencionado por la Unión Europea para dar dinero a los monopolios, ¿vale? Sí, de hecho, después de todo el tema del plan de recuperación y todo el injerto de dinero y tal, estaba el rollo de ¡Ey, España, tenéis que hacer algo con el tema de la temporalidad! Pero claro, esto es en plan maquillaje, frase, Unión Europea, como en muchos otros temas. O sea, cada vez que la Unión Europea dice, uy, quiero ponerme así reformista y tal, lo hace mal, incluso en el discurso, pero también porque no lo puede hacer bien, como explicaremos más adelante. Pero vaya, que esto pasa igual que con el tema que se me viene ahora, ejemplo a bote pronto, por ejemplo, el tema de la trata de explotación sexual. O sea, la Unión Europea es como, vale, tenemos que rebajar los índices de trata porque es una vergüenza que en Europa haya tanta trata y ya está. E igual te dan alguna subvención a una ONG. Es un poco el mismo mood. Claro, no, pero esto lo comentaba porque es curioso que da la sensación de que casi que la mayor motivación para sacar esto así un poco deprisa y corriendo sin que tenga casi ningún contenido es... O sea, parece que pesa más el ajustar, aparte de cumplir mal y tarde una promesa de programa del gobierno parece que también tiene mucho que ver con querer lavarse la cara un poquito de cara a esa inyección de dinero europeo, ¿vale? Entonces, pues bueno. Pasamos, si queréis, si quieres, a comentar un poco el contenido, ¿vale? De las teclas que toca esta reforma laboral, una por una. O sea, que ida por agua, ida por café. Vuelvo a recordar... Pensaba que ibas a decir que vuelves a ir al baño. No, puedo aguantar hasta el final, creo. Vuelvo a recordar que tenemos un artículo en nuestra web, Organización Comunista Revolución, la web somosrevolución.es, que toca punto por punto todos los puntos de la reforma laboral. O sea, y que es un artículo que está bien escrito, así tirándonos flores, y muy interesante. Vale, el primer punto de la reforma es malo, directamente, o sea, es el mal, ¿vale? Que es el llamado mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo. Es que da miedo, parece como... Es que además... Ya el nombre es de villano. Es contradictorio, ¿no? Porque flexibilidad y estabilización son dos palabras que no tienen mucho que ver. Quiero decirte, los elementos flexibles se caracterizan precisamente porque tú puedes estirarlos y vuelven al mismo sitio y luego pegan bandazos. Entonces, no es algo que vaya muy unido, y en el campo del empleo generalmente flexibilidad quiere decir doblarte como si fueras una gomita, ¿vale? Al trabajador. Pero es que esto del mecanismo red ya directamente parece rollo la Orden 66, ¿vale? O sea, van a desatar algún tipo de mecanismo chungo en nuestra contra. Entonces, el mecanismo red, resumido rápido y mal, es que lo que se ha hecho durante la pandemia de dar vía rápida a los ERTES, a los despidos colectivos temporales, por los cuales la empresa echa a la calle a una parte importante de la plantilla en un momento en que la producción va mal para ahorrar costes, es como un lockout temporal, pues básicamente todo eso se regulariza. Es decir, lo que antes era algo excepcional, ¿vale? Ahora se convierte en un elemento que está ahí, que está disponible legalmente sin necesidad de decisiones extraordinarias, ¿vale? Entonces, con este mecanismo red, las empresas, supuestamente para salvaguardar el empleo a largo plazo, lo que pueden hacer son suspensiones de contratos, reducciones de jornada temporales, ¿vale? Es decir, los ERTEs de toda la vida, pues ahora un poquito más facilitados. De ahí esa lógica supuesta de la flexibilidad y la estabilización, ¿vale? Que tiene que ver con, no, es que queremos que trabajes aquí toda la vida, pero para que trabajes aquí toda la vida pues tienes que estar pisoteado y malvivir toda la vida, ¿no? Pero es que además doble combo, porque es que este efecto se acumula con una pasiva que consiste en que te van o sea, las empresas les vamos a subvencionar, vamos, hasta el café, ¿vale? O sea, todas las prestaciones de desempleo y demás de este mecanismo red, una parte
todas no, pero una parte importante de cotizaciones a la seguridad social y demás se van a pagar con fondos públicos, ¿vale? Entonces... Yo tengo... Sí. Quiero hacer un paréntesis, que es una apuesta conmigo misma sobre el tema de las reducciones de jornada, porque como sabemos, aparte de ser un gobierno comunista que ríete tú de la URSS de Stalin y también el más progresista de la historia del mundo, o sea, el universo desde Mesopotamia, Hasta y también el más sí, y también el más feminista, por cierto, me hago una apuesta, y es que a Dios pongo por testigo que va a aumentar la brecha en reducciones de jornada por género. Claro, seguro. Ahora está en el 73%. Mi porra es que a los 3 años llega al 80%. Puede ser. O sea, no... Y ya está, me hago la autoporra. No lo sé porque esto va a afectar mucho al... Esto está muy pensado para el sector industrial, ¿vale? O sea, lo comentaremos luego, pero ahora estamos en un momento muy grande de estancamiento, ¿vale? Del capitalismo, y esto afecta directamente a la industria. Cualquiera que trabajéis en industria sabréis que estamos continuamente con desabastecimiento de materiales, que las máquinas quedan a mitad fabricar, etc. Y este mecanismo red yo creo que va muy por ahí, ¿vale? Igual que pasó en la pandemia. Es decir, que no puedo sacarle partido a la máquina los 3 próximos meses y estoy tirando el dinero teniendo aquí a trabajadores, tal, pues les reduzco unilateralmente la jornada a 6 horas, cobrando el equivalente a 6 horas, por supuesto, y así me ahorro 2 horas al día y luego ya volverán, ¿sabes? O sea, creo que va por ahí. Con lo cual esto netamente es un retroceso. Es decir, estamos hablando de que si ya era chunga la cosa, pues ahora se regulariza que sea chunga. Vale. Siguiente punto, es un punto un poco burocrático sin más, ¿vale? Que es los contratos eventuales, que había como 80.000 en España. Ahora va a haber 2 tipos, los debidos a circunstancias de la producción y los de interinidad, ¿vale? Pues bueno, es una gilipollez como una casa. Interinidad es algo así como de incorporación. Los de circunstancias de la producción es todo. Es decir, para un bar el verano son circunstancias de la producción. Para una empresa tener un pico de demanda son circunstancias de la producción. Me hace mucha risa que hay que tener una explicación detallada. La empresa tiene que dar una explicación detallada de a qué se debe, que es en plan, ya. Eso se lo va a leer su puta madre, pero es que además... Ya, es que esta es mi pregunta, o sea, ¿a quién? No, claro, es que es eso, cuando te enteras de que es en plan, no, si la mitad de administraciones ni tienen gente y las de lo laboral tienen menos gente aún, pero es que encima dices, vale, ¿y quién lo va a comprobar? O sea, si yo contrato 3 meses y luego otros 3 meses a otra persona, bla, 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 si eso ya se hace. Quiero decir, tú ahora mismo ya sabes, en un chiringuito, en el de Good Burger o este tipo de sitios, tú ya sabes por qué contratan a alguien en Pascua y lo echan en mayo, ¿sabes? O sea, no me hace falta una explicación detallada, soy consciente de por qué es. O sea, soy consciente de por qué hay empresas, también muy típico en el sector servicios, que directamente tienen un puesto de trabajo que lo cubren con gente que aguanta 6 meses porque no hace falta más cualificación para cubrirlo, y nunca llegan a tener un fijo para que no acumule ninguno de los beneficios de trabajar mucho tiempo en una empresa, no se organice, etc. O sea, ahí la circunstancia detallada da igual. Ese tío va a pedirle a su asesoría laboral o asesoría fiscal, oye, porfa, escríbeme un contrato tipo con una explicación detallada tipo 3 y copia y pega. O sea, hay que decirte esto no... Es que encima esto me hace hasta sentir pena por burocratillas básicos y asesores de que tendrán que coger y escribir, pues que esta persona la queremos poner para la temporada de verano y echarla en septiembre. O sea, es que imagínate trabajar y escribir eso. No, pero si es que ya te digo que eso lo van a hacer una vez. O sea, tendrás una asesoría que tendrá Copia, 5 pega. modelos y ya está, los rellenará y punto. Vale, pero ya te digo, nada, eso es casi un cambio burocrático, muy del rollo europeo, ¿vale? De intentar no tener mucha dispersión burocrática de las cosas, intentar tener burocracia, pero la justa y necesaria, ¿vale? Siguiente punto, o sea, podríamos decir que es neutral, ¿vale? Podríamos decir que es un efecto neutral. Sí, ya se hacía. O sea, ya se hacía, ahora le llaman de otra manera. La duración de los contratos por circunstancias de la producción, vale, pues bueno. Ahora básicamente es todo lo que son contratos de estos eventuales por circunstancias de la producción pueden encadenarse más tiempo, ¿vale? Hasta ahora, básicamente,
si te lo hacían de 6 meses, solo te lo podían prorrogar a un año y solo podían encadenarte contratos de mierda hasta 18 meses, que es en plan año y medio, y ahora pueden hacértelo hasta 2 años. Esto lo han vendido como una mejora, pero sinceramente, para cualquiera que conozca peña que ha trabajado en esas circunstancias, o sea, quiero decirte, es una mierda, o sea, es no tocar nada, es en plan, vale, venga, ahora te explotan en contratitos de 6 meses, te explotan a lo largo de año y medio y ahora vas a poder aguantar hasta la siguiente temporada de Navidades en el Decathlon, ¿sabes? Yay. O sea, que es como... No es ya una solución, es que ni siquiera son migajas, ¿vale? Porque realmente te obliga a rotar igual, es que literalmente son 6 meses de mierda, porque es que además tampoco es que te dé mucho aire, ¿no? No obliga tampoco. O sea, si por lo que fuera la empresa dice, buah, pero es que claro, porque ¿dónde está la trampa en estas mierdas? Estas medidas hicieron algo parecido con los investigadores predoctorales. Hace un tiempo pedían que les subieran el sueldo. Entonces lo que dijeron es, vale, en el 4.º año del contrato es cuando se te sube bastante el sueldo, pero todas las becas vamos a intentar que sean de 3 años, de tal manera que casi nadie tiene un contrato de 4 años, con lo cual a casi nadie se le aplica la subida de sueldo. Pues esto es lo mismo, ¿vale? El gobierno dice, venga, va, vamos a dejar que puedan estar encadenando contratos de mierda un poco más de tiempo. Como esos últimos meses, seguramente, en esos últimos meses serán en los que aplicarán las 4 o 5 mejoras que hará la galería a nivel de salario y demás. Y lo que hará la empresa es, si le conviene, pues te tendrá esos 6 meses de más. Si no le conviene, te echará a la puta calle y meterá otro. Porque eso siempre lo puede hacer, ¿eh? Quiero decir, que sea prorrogable no quiere decir que sea obligatorio tenerte como mínimo ese tiempo. Es al revés, es que no te pueden tener más de ese tiempo. ¿Vale? Entonces, pues lo dicho, tampoco es más caro despedirlos. Quiero decirte que es que no hay ninguna ventaja ahí, ¿vale? Puede llegar a tener inconvenientes según cómo lo jueguen, puede servir para dividir todavía más la negociación entre empresarios y trabajadores, para dividir aún más a los trabajadores, ¿vale? Encontrar más maneras de dividirlos, en plan, sí, pues vamos a subir todo el sueldo, pero en los últimos 6 meses es cuando se aplica la mejora de la escala salarial, mierdas de estas. ¿Vale? Pero desde luego estabilidad no trae. Quiero decir, es que ni siquiera sobre el papel parece que traiga estabilidad. De momento estamos viendo lo que viene siendo la parte de flexibilidad. Entonces vamos a ver si llegamos a la parte de estabilidad. De momento esto ya se han vendido como figuras de estabilidad, ¿eh? Spoiler, no llegamos. Claro, o sea, todo esto que os estamos contando, todo esto es lo que se ha vendido como la parte de estabilización. Pero espera, que continuamos. Vale, sí. Los fijos discontinuos. Esto fue una cosa que ya anunciaron en verano, que fue como, ¡buah! Vamos a poder hacer más fijos discontinuos. A ver, un fijo discontinuo es alguien a quien tú tienes como en una bolsa, ¿vale? Y simplemente hay unos meses del año que no los trabaja, ¿vale? Entonces, que se amplíen las causas, lo que hace esta reforma de la reforma es ampliar las causas por las cuales te hacen fijo discontinuo. ¿Cuál es la lógica del gobierno? A ver, la lógica del gobierno es, venga, va, como los empresarios claramente no quieren hacer fijos, lo que quieren tener es a trabajadores temporeros yendo y viniendo y rotando, vamos a hacerles más conveniente y más cómodo. En lugar de tener mucha rotación, es decir, tener una persona 6 meses en un sitio, echarla a la calle, que se busque otra empresa, 6 meses, otra calle, o sea, a la calle, otra empresa, vamos a intentar que al tío que llaman en Navidades al Carrefour o a la encajadora de naranjas a la que llaman en diciembre o en octubre, vamos a intentar que sea siempre la misma tía. ¿Vale? O el mismo tío. Es decir, que siempre llamemos a la misma persona. Eso es un fijo discontinuo. Vale. Entonces, esto es una puta mierda, ¿vale? Porque realmente esto es algo que las empresas, si les compensa, ya lo estaban haciendo. O sea, que tú se lo hagas... Sí, es que ya lo hacían. Claro, que tú se lo hagas un poco más fácil en algunos sectores, pues ya veremos si les conviene. Porque claro, a los fijos discontinuos sí que se les van acumulando las ventajas del convenio. Entonces, en los sectores o sea, por supuesto, habrá casos concretos en los que, mira, justo se alinearán las estrellas y oye, le rentará al empresario hacer fijo discontinuo al tío que tenía ilegal. Lo que quiero decir con que es una mierda es que realmente
en los sectores donde ya se abusa no de los fijos discontinuos, sino de la rotación muy grande de plantillas y demás, es que esto ya se, o sea, no va a compensar. O sea, si yo tengo un chiringuito, no me va a compensar tener 10 años al mismo tío. O sí, es que lo mismo da. Es que lo mismo da. Porque si abro muy poco tiempo y me compensa tener siempre al mismo porque tiene experiencia, pues bueno, vale, porque que total, abro unos pocos meses, le pago una mierda, nunca mejora en el convenio y además no le pienso aplicar ninguna ventaja porque es que tampoco está aquí todo el año y a él es el que le conviene pasar por el aro, ¿vale? Porque claro, es el que te deja en una situación casi de más dependencia hacia el empresario, ¿vale? Porque no eres... Tienes esa incertidumbre de, hostia, me llamarán y cuando te llaman dices, vale, voy a trabajar porque de aquí estoy sacando el dinero. Entonces... es una situación muy jodida, ¿vale? Que el gobierno ha mostrado como una especie de solución muy guay, pero que en realidad es lo de los temporeros de toda la vida. En el sector agrícola es lo más común del mundo. Sí, o sea, si básicamente todo el discurso era en plan de, bueno, el contrato de obra y servicio, enemigo máximo, la causa de toda la temporalidad, no sé qué, o sea, todo este rollo. Y al final es que no me sorprende. De hecho, he de decir que yo en mi porra interna del borrador de la reforma laboral creía que sí que seguirían con el tema de contrato de obra y servicio, pero veo que han dado un paso Pero es que más allá de, claro, es que ni de siquiera, la nada. ni siquiera era el contrato que más se usaba, si no me equivoco. O sea, Ya, yo ya. no soy experto en derecho laboral, igual algún colega que sí lo es me dice, no, tío, te has equivocado. Pero es que el contrato de obra y servicio, a ver, te lo hacían, pero cuando te contrataban en los típicos jóvenes precarios con enorme rotación en el sector servicios o en el sector... los contrataban por circunstancias de la producción. Quiero decir, si te contratan para la campaña de Navidad del Corte Inglés, no te contratan por obra y servicio. No son tan tontos. Quiero decir, eso lo hacen en algunos sectores concretos. Entonces, Claro, es que el tema del contrato de obra y servicio es, sobre todo, es el tipo de contrato estrella en el sector cultural. sí, y hay algunos sectores tipo la construcción, es decir, los que prestan obras y servicios, que no es raro que lo utilicen, pero que vaya, que no lo han sustituido por nada que sea mejor, que donde antes te hacían obra y servicio, ahora te harán circunstancias de la producción o te harán fijo discontinuo, pero luego cuando vuelvas de la discontinuidad te echarán a la calle. O sea, al final no es una mejora, ¿vale? No voy a decir... Voy a decir que es neutral lo de los fijos discontinuos. Voy a decir que es neutral, pero matizando que es chungo que lo hayan vendido como algo positivo cuando no lo es. Pero a ver, o sea, todo lo han vendido como algo positivo. O sea, están en plan del acuerdo, la historia, no sé qué. Sí, no pero sé es que cuántos, lo de los fijos discontinuos ya antes de la reforma lo anunciaban como algo súper importante, que lo iba a cambiar todo y es en plan, ya, o sea, básicamente lo que ha pasado toda la vida en la fruta, ahora lo vais a hacer en todos los sectores. Bueno, pues vale. Vale, la prevalencia del salario del convenio sectorial al salario de empresa. ¿Os acordáis antes que hemos dicho, mira, se cargaron la prevalencia del convenio sectorial? Es decir, si tú ahora trabajas en el taller del tío Chusep plegando chapa, el tío Chusep, si es un fill de puta, te puede negociar un convenio de empresa que te empeore el del metal. ¿Vale? Que esto es chunguísimo. Es decir, que todas las condiciones de tu empresa sean peores que las de tu sector. Esto es una putada, especialmente en un país como España, de empresas medianas, digamos, ¿vale? Pequeñas y medianas formalmente, que es, pues eso, como hasta 500 trabajadores, ¿vale? Pero es verdad, no somos un país de mega empresas, somos un país de fábricas pequeñas y medianas y de centros de empleo pequeños y medianos. Y eso significa que este tipo de medidas que rompen el espinazo a la capacidad de los trabajadores para utilizar la presión sindical a su favor es una putada, porque en un país como el nuestro la unidad obrera hace mucha falta para cualquier cosa. En cuanto nos dividan por trocitos, como los trocitos son pequeños, salimos perdiendo. Entonces, lo que ha hecho el gobierno, que esto sí que es espectacular, es ni siquiera han tocado el convenio en conjunto. O sea, no han vuelto a antes, que es lo que prometían que iban a hacer. Han tocado el salario y ya está. Solo el salario. Es decir, tú puedes tener un convenio de puta mierda en todos los sentidos, pero que tengas unas tablas salariales que serán las del metal. ¿Por qué han hecho esto?
¿vale? ¿Por qué han querido colar esto cagándose en una de las reivindicaciones sindicales que sí que ha traído algo más de movilización en los últimos años? A ver, esto lo han hecho porque en parte saben que ahora mismo tenemos un mercado laboral al que se está incorporando gente joven que está acostumbrada a la precariedad, que está acostumbrada a no tener las más mínimas garantías en el curro y que además está acostumbrada a un bajo grado de organización como trabajadores, ¿vale? Es decir, los sindicatos están en horas bajas. Y en este contexto, y esto es algo que sí que observo en muchos compañeros y tal, el tema de echar horas como un burro, que no te paguen mal y llevarte a casa un pastón porque es que has trabajado como 2 jornadas, ¿vale? O sea, pero es que yo conozco, o sea, compañeros... A ver, yo he llegado a echar un día 16 horas y un poco más, pero forzado, pero yo conozco compañeros que han trabajado 23 horas del tirón. 23 horas Joder. 23 horas de proleta, ¿eh? 23 horas de llave inglesa. ¿Vale? O sea, claro, y conozco, la mayoría lo ven mal, pero conozco incluso alguno que como es muy joven, en plan, es que acaba de salir de la FP, esto es como, buah, tío, es que estoy ganando una pasta. Y dices, ya, pero tú lo que no te das cuenta es que te están exprimiendo porque tienes 21 años, entonces puedes trabajar 23 horas del tirón y otro día hacer 12 y venir a las 7 todos los días, porque no tienes nada y vives al lado de la empresa. Pero cuando tú no puedas hacer eso, te van a escupir y van a coger al siguiente pringao. Y cuando te bajen el dinero, el salario, no te va a quedar nada, porque tú ya no tenías nada, solo tenías el salario. Como te empiecen a subir los precios, te han matado. No tienes nada más. Entonces, esto es algo que están haciendo mucho, yo creo que con esta idea, ¿sabes? De ahora mismo, como total, el tema de los salarios, obviamente importa, ¿sabes? Pero y es un costo para las empresas y tal, pero es que, sinceramente, en comparación a lo que supone estabilizar a un tío y el costo de despedirlo, esto de los salarios es una mierda. O sea, ¿qué les preocupa a las empresas muchas veces? El típico operario que lleva 25 años en la empresa y que como lo despidas sin una causa objetiva, es un pastón. A esos operarios hacen lo imposible por intentar hacerles la vida incómoda para que se vayan por su propio pie y no tener que pagarles tanto, ¿vale? Eso es una cabronada, pero es el pan nuestro de cada día en empresas medianas, ¿vale? Del sector industrial sobre todo. Claro, esto, ¿vale? Lo que significa es que en la empresa mediana de turno se puede autonegociar su convenio con una plantilla débil, tener a la plantilla más joven contenta o engañada o al menos conformada porque les van a pagar el salario del convenio del metal, que no está mal, suele ser un buen convenio en todas partes, ¿vale? Pero colarles un montón de condiciones que ni se van a parar a leer porque son cosas que hasta de aquí 20 años no se les van a aplicar, y es que ahora mismo nadie está pensando de aquí 20 años, porque yo creo que existe, sobre todo entre la gente joven, una sensación de que es que de aquí 20 años no va a quedar nada. ¿Vale? Entonces, es muy... o sea, cuando lo he leído no solo me ha parecido chungo, en plan, habéis dejado caer una reivindicación, es que me ha parecido perverso. O sea, viviendo de cerca, trabajando en el sector productivo y sabiendo cómo son estas cosas, cómo es el día a día, esto es una cabronada de mucho cuidado. Vale. Vale, por eso. Yo tengo que hacer un inciso de tiempo, y es que en 10 minutos me tengo que ir. Vale. Porque además me parece hasta poético de estar con el artículo de la reforma laboral y que precisamente me tenga que ir por un tema laboral. Hostia. Vale, sí, metemos el acelerador y si vemos que queda mucho, yo lo termino yo, obviamente. No. A ver, quedan bastantes puntos. Sí. A ver, por aligerar, ¿vale? Hay bastantes cositas que importan un poquito menos, las del ámbito público pues no las vamos a comentar, ¿vale? Pues es lo típico, ir picoteando un poquito los derechos laborales del ámbito del sector público, que siempre son algo mayores, ¿vale? Entonces... A ver, para mí la que tocaría, que esta sí que es heavy, es el tema de la reducción del periodo de consultas. Exacto. Que está bastante heavy, que es que básicamente medidas de flexibilidad interna y de ERTE, pues que reducen de 15 a 7 días. O sea, literalmente la mitad. Vale, ¿qué es esto del periodo de consulta? El periodo de consulta es
de cara a un ERTE, ¿vale? A un despido colectivo temporal o una reducción de jornada temporal, movidas de estas, que es, como estamos viendo, lo que están queriendo hacer como estructural, la empresa tiene un plazo que ha de darle a los representantes de los trabajadores para que se preparen si tienen que hacer una huelga o llevar el tema a juicio porque digan, oye, esto no está bien. Al reducirlo a la mitad, en la práctica estás forzando, porque al final la empresa es de su dueño. Legalmente él, si le reduces a la mitad el tiempo, es que a los trabajadores para responder. Esto es una barbaridad, porque la empresa sabe cuándo quiere hacer el ERTE, lo puede planificar con meses si le da la gana. Sí, o sea, es que si ya 15 días vienen justos, o sea, 7 es una locura. Pensemos que para una huelga hacen falta 5 días de antelación para convocarla. ¿Vale? Sí, es que esto va a limitar un montón la capacidad de lucha y de negociación. Claro, porque si te avisan el día 1, joder, tienes que tener una plantilla muy convencida y muy combativa para en el día 2 saber que quieres convocar huelga. ¿Vale? Si no vas a ir a una huelga ilegal. Es que es heavy, porque es que no solo se han bajado de una reivindicación histórica sindical, sino que encima hacen otra medida en la que básicamente te jode, porque a ver, tanto la organización de una huelga como el tema de negociación con una empresa, lo que es el sector de la clase obrera está en desventaja. Además, también hay que tener en cuenta que es una empresa de menos de 50 trabajadores. Entonces, esto tú cuentas, ponerte de acuerdo con los temporales, ponerte de acuerdo en cuestiones de unidad sindical, organizar todo, hablar con la plantilla, todo esto. Después, el tema de mafioseos que pueda tener el jefe de comprar jefecillos o el típico pringao que cree que va a heredar la empresa. O sea, todo esto de aprovechar las contradicciones entre los propios trabajadores, que esto lo saben hacer bastante bien. Y ya con esto, que con 15 días te viene justo, esto hazlo tú en 7. ¿Quién lo va a hacer? Claro. Pues, las 4 plantillas que están súper organizadas. Efectivamente. ¿Qué es lo que quieren hacer con esto? Es decir, al final, esto es una barbaridad, ¿vale? De reforma. La reforma de la reforma, en definitiva, tiene un par de elementos neutrales. El único que se ha recuperado es lo de la ultraactividad del convenio. Es lo más parecido a una mejora respecto a la reforma anterior que se tiene, que es, obviamente, lo de los salarios también, pero ya he dicho la contrapartida desmovilizadora que tiene. Que lo de la ultraactividad es que cuando estabas negociando el convenio se habían cargado la ultraactividad, es decir, te quedabas sin convenio. Como se agotara un cierto periodo, ¿vale? Y tu convenio no tuviera especificado que se renovaba automáticamente, ahora te podías quedar en estatuto de los trabajadores. Imagínate, tú tienes un convenio que es flojito, pero te hace cobrar 1.500 euros y tener X ventajas sociales, se agota el convenio y a ti te conviene como trabajador firmar cualquier mierda de convenio nuevo, porque es que resulta que al haberse acabado el periodo que dura el convenio, te vas al convenio que esté por encima y si no lo hay, al estatuto. Es decir, si estás en un convenio de hostelería que no se firma, te vas al estatuto de los trabajadores a cobrar el salario mínimo, ¿vale? En lugar del salario que hubiera especificado en el convenio de hostelería, que no era para pegar tiros, pero bueno, no era mejor que el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Es que además, o sea, es que ¿por qué os creéis que la patronal está dando palmas con la reforma de la reforma, pero no mucho? Claro, esto es lo único, ya digo, lo de la ultraactividad es lo único que han quitado y yo creo que porque ya la patronal le parecía jugar en modo fácil, rollo, vale, venga, va. O sea, no, es que yo creo que ni lo usarían tanto, ¿sabes? O sea, con la cantidad de cosas que ponen a su favor es casi como que eso les da igual, porque además es que es lo típico de decir, a ver, los convenios fuertes muchas veces tienen mecanismos que prevén esto, porque los trabajadores cuando tienen fuerza estas cosas las prevén, de manera que al final todo esto es que lo estabas aplicando a patronales, para la ventaja de patronales mafiosas, que es que igualmente no cumplen la ley. O sea, ¿qué más le da al empresario de la hostelería que se cumpla o no el convenio de la hostelería? Que primero es una mierda y segundo, nadie comprueba si se cumple. Porque todos son trabajadores temporales, ¿sabes? Entonces, pues bueno, todo esto es sobre el hecho de que, de nuevo, la legislación laboral es siempre como el mejor de los casos posibles para los trabajos. O sea, mucha gente nunca llega a tener el equivalente a lo que es legalmente obligatorio. Es decir,
E incluso en empresas donde hay cosas que se hacen conforme a la ley, suele haber muchas otras que no, al menos una vez de tantas, ¿vale? Al menos un favor a la empresa te toca hacerle muchas veces, periodos en los que por lo que sea, o sitios donde directamente pues, no se cumple ninguna puta ley, ¿vale? Y no hay mecanismos para hacerlos cumplir. Hay pocos inspectores de trabajo, algunos de ellos muy favorables a las empresas, otros no, pero son 4. O sea, incluso aunque todos lo fueran, son 4 gatos en relación a las empresas que hay. Y los empresarios, que son un montón, ya saben perfectamente cómo tienen que actuar cuando viene la inspección, ¿vale? Claro, madre mía. Entonces... Vale, ahora sí que me tengo que ir. Vale, pues... Si quieres termina tú con el cierre. Sí. Y 4 conclusiones. No, llevamos ya 50 minutos, no debe quedar mucho. No queda nada ya. Así que bueno, yo me despido ahora, qué remedio. Y bueno, nada, un saludo, gente. Venga. Sigue Alberto explicando el despropósito. Pues nada, que vaya bien. Venga, adiós. Vale, pues nada, me quedo yo terminando de explicar, aunque como ha dicho Lucía no queda mucho, ¿vale? Lo que es de contenido de la reforma está claro, es decir, ahora vamos a ver el porqué de la reforma, y el porqué es una cuestión estructural, ¿vale? El capitalismo, por la tendencia a la baja de la tasa de ganancia que ha ido acumulándose, es decir, cada vez, a base de reinversión, cada vez cada empresa individualmente gana menos, cada inversión es menos rentable a cada año que pasa, obviamente hay picos de rentabilidad, pero esto se va acumulando, ¿vale? Lo que va ocurriendo es que el capitalismo está, como hemos dicho, cada vez más estancado. Y al estar cada vez más estancado, es cada vez más difícil que cada empresa garantice un nivel de vida pasable a sus trabajadores durante un tiempo relativamente largo, ¿vale? Con lo cual, estamos yendo a un modelo en el que tenemos, por un lado, un sector empresarial con una enorme rotación de mano de obra, con tiempos de trabajo muy cortos, muy volátil a nivel productivo, es decir, para que no se les coma toda esta inversión de más que llevan décadas acumulando y toda esta capacidad productiva extra que llevan décadas acumulando, que otro día la explicaremos, se les permite, además de esta rotación de mano de obra, que fue la primera medida que se les permitió, ahora se les permite también a la mano de obra que tienen fija echarla y volverla a coger cuando les convenga por circunstancias de la producción, ¿vale? Se flexibiliza mucho estos ERTEs y en general estos mecanismos de suspensión temporal del empleo para ahorrar costos en momentos en los que el viento no viene en la dirección que más les convenga al negocio de turno. Y a todo eso se suma que como cada empresario, como hemos dicho, individualmente ya no puede garantizar a sus trabajadores ni siquiera el mínimo, va jugando un peso cada vez mayor el Estado burgués y se dan paradojas como que ahora es el momento en el que peor vivimos de la historia reciente y a la vez es el que anunciaron a bombo y platillo los presupuestos más sociales de la historia, es decir, con más gasto público, claro. Pero es que no es lo mismo hacer un montón de gasto público si tienes a un montón de gente empleada fija, con unas condiciones salariales decentes y demás, que hacerlo en un momento en el que poco más o menos es que dar una limosna muy grande, ¿vale? Que es el modelo al que estamos yendo. Entonces, explicaremos un poco más en detalle a qué se debe esta sobrecapacidad acumulada en el sector productivo. Pero bueno, es lo que hemos explicado muchas veces, ¿no? El capitalismo vive en una huida hacia adelante, de manera que no puede evitar hacer inversiones que encarecen el proceso productivo y que tarde o temprano terminan haciendo que, aunque tú un año ganes X gracias a una inversión, al año siguiente ya no vas a tener ese salto, ¿vale? Por ejemplo, si descubres una X proceso máquina nueva que te da una ventaja competitiva, la vas a perder cuando todo el mundo la tenga y a partir de ahí no podrás vivir sin ella, pero ya no te aportará lo mismo que te aportaba, ¿no? Lo explicaremos mejor en otro capítulo, pero esta es la idea. Y luego, por otro lado, como conclusión también a extraer, ¿no? Pues como en todo este proceso, por un lado hemos tenido un gobierno reformista al que no le ha temblado la mano para aplicarnos pues una mierda de reforma laboral, que es básicamente lo de siempre, ¿no? El juego del parchís, te comes una y cuentas 20, ¿no? Aquí nos han quitado 20 y nos han devuelto una, que es lo de la ultraactividad de los convenios, pero encima de paso nos han quitado alguna más.
y simplemente lo que nos aporta el que lo haya hecho Yolanda Díaz es que nos han vendido la moto y que hay gente que se lo ha creído o hasta que se lo apliquen se lo va a creer, ¿vale? Y por otro lado, como, joder, la alta burocracia sindical que está pues totalmente desconectada ya de sus propias bases afiliadas y ni qué decir de la inmensa mayoría de trabajadores, no solo no han negociado nada, ni siquiera han hecho una triste manifestación convocada a cara a perros, sino que es que además están también poniéndole el sello de calidad a esta reforma que a sus propias, no ya a sus propias bases, es que a muchas de las personas implicadas en los sindicatos a nivel intermedio o en los comités de empresa, esto les va a afectar, ¿vale? Esto les va a afectar y mucho. Entonces, bueno, pues un poco con esto vemos el conjunto de la película, ¿vale? Vemos porque no es una reforma, digamos, arbitraria, es decir, tiene un sentido, estamos yendo hacia un modelo de empleo que es el que el capitalismo en un país como imperialista como España permite ahora mismo. Y desde luego no es revertir la reforma laboral, pero es que ni siquiera es una reforma que tenga especiales aspectos positivos, ni mucho menos, e incorpora varios retrocesos más a la larga lista que llevamos desde la crisis económica. Así que nada, no es una cosa muy alegre con la que despedirse, pero bueno, es lo que hay. Buenas tardes, un abrazo, recordad seguirnos en redes sociales y demás, y hasta la próxima.